Saludo con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Quien te saluda, tu hermano en Cristo, hermano evangelista, hermano Javier Ábalos. Con este día compartirse en la palabra de Dios. Hoy topaba en Efesios capítulo 5, versículo 27. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Amén. El propósito de Dios es llevar una iglesia santa. Y en estos tiempos, en muchas iglesias se está perdiendo la santidad. Oye, perder la santidad, hoy que es la vanidad dentro de la iglesia. Digo en muchas iglesias, no estoy generalizando, porque está siervo de Dios a venir, no por la justicia, está defendiendo la verdad, conforme a la palabra, conforme a las enseñanzas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La palabra de Dios, aleluya, que todavía ni entender la voluntad de Dios. Hoy en día, este siervo de Dios, recobé la revelación de la palabra. Doy revelación de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque este obrero o cacuaba ahí en la presencia de Dios. Diga, tú y yo revelazo es la palabra del Señor. Porque no ni enseña por ahí, o ni ungí obreros que realmente no fueron aprobados por Dios. Tengo la escritura en el Evangelio, o sea que en la segunda carta de San Juan Apóstol y Bella, versículo 9 del capítulo 1, de ahora conto ahí solamente un capítulo. Y Bella, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Y claro, la palabra del Señor: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Va la doctrina del Jesús acá. Va la Jesús lo enseñar. Va la Jesucristo doctrina. No la doctrina de Pablo, ni de Pedro, ni otros apóstoles, ni los apóstoles. Va la Jesús enseñar. Jesús enseña que Él no aprueba el divorcio. La enseñanza de Jesús es tener un corazón limpio, de que el vaso debe ser limpio por dentro y por fuera. Entonces, y ante ya hoy por tal limpieza, a Dios tome tiempo a su iglesia, así como está dando tiempo a la humanidad, a los que están todavía en el mundo. Oña arrepentida, Dios me tiempo. También está dando tiempo a su iglesia, para que su iglesia pueda entender la verdadera doctrina del Espíritu Santo, la verdadera doctrina o ya con el Señor Jesucristo. Ocuparé la palabra de Dios y escudriñar las escrituras. Escudriñar las escrituras. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Añade ya esa. En estos tiempos, en diferentes iglesias, ministerios, están dando enseñanzas totalmente lo contrario lo que la Biblia enseña. Totalmente lo contrario lo que Jesús nos dejó, las enseñanzas de Jesús. Entonces, Pepe, ya es que no todas las iglesias serán arrebatadas. Porque ya les agüeya en Efesios. Dios os escabe de iglesia, orajata de iglesia,
que no tuviese mancha ni arruga. A la palabra de Dios y claro, la palabra de Dios y claro. Uparen de ese hermano, de esa hermana, ellos hagan la santidad, ellos hagan la obediencia, a ellos ya no engañar cualquier pastor, cualquier siervo de Dios, cualquier evangelista, a ellos ya no engañar. Porque no existe salvación sin santidad, no existe salvación. Sin santidad nadie verá al Señor. Seguí la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, la palabra de Dios y claro estaréis. Debemos de nosotros obedecer la palabra, poner en práctica la palabra del Señor. O si no, no existe salvación. O si no, de como hay la cobertura de Dios. De como hay la cobertura del Espíritu Santo, la protección de Dios. No hay de vida. Hoy en día vemos siervo de Dios predicando de cualquier manera. Su vida está un desastre. Y está predicando la palabra del Señor. Jaumishaguape, la Biblia os como falsos profetas, falsos maestros, falsos enseñadores, que están glorificando a Dios en su boca, glorificando a Dios, cantando al Señor, alabando a Dios, predicando la palabra, siendo maestros, pero sin embargo su vida no está conforme a la voluntad de Dios. A la Biblia enseña en Primera de Timoteo, la Biblia ahí dice, palabra fiel, capítulo 3, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso, de ganancia deshonesta, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Escucha este versículo, el versículo 5. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Si tu pastor no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Si el obrero no sabe gobernar ni su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y usted debe de mirar la casa del obrero, su matrimonio, su familia, cómo él está educando a su familia, si él está enseñando a su familia conforme a la palabra, si sus hijos se están sujetando a él. Usted debe de mirar, porque de nuestra casa os se hará la bendición. Ñanderoga y os se hará la bendición. Entonces el verdadero profeta, el verdadero siervo de Dios, el que está perseverando en la doctrina, upea ojaihui familia, ojaihui hogar. Aleluya. Pero sin embargo, si tu pastor no hay médico a requisito no viví con la palabra quiere decir que de jupitipamos hay la bendición en día. De jupitipamos hay. Porque el pastor que no camina conforme a estas enseñanzas, dorecoi autoridad. Porque la autoridad me añade a la obediencia a la palabra. A la obediencia a la palabra de Dios. A las enseñanzas de Dios. Upay Pablo, el requisito para diácono, requisito para los obispos. Catojanguaisa, la pueblo, oye edifica. Catojanguaisa, betín cristiano, o nace en la presencia de Dios, o cacuapona, nutrido, bien enseñado. Hoy cojanguaisa, betín buen obrero en la presencia de Dios. Anijamá, o perder la autoridad en el altar. Betín obrero, o cacuapona, o nacepona,
Aún enseña poner oreco autoridad en el altar. Ando que llegue y una palabra de Dios. Bendiciones, hermanos queridos. Dios te bendiga. A Dios tome y añade fuerza en este último tiempo. Añadir discernir si los espíritus son de Dios o si son del diablo. Dios te bendiga en el nombre de Jesús.